Bienvenidos a todos a nuestro programa Neurociencia en Palabras Simples. Soy Mariana Corcuera y me acompañan hoy mis compañeros Jimber Graneros, Yaneli Guevara, Tirsa Rodríguez y Jessica Ruiz. En este episodio hablaremos sobre dos procesos cognitivos básicos de nuestra vida diaria, la atención y la percepción. Gracias, Mariana. Como estudiantes de neuropsicología queremos compartir en términos que todos puedan entender algo de lo que hemos aprendido hasta ahora sobre cómo nuestro cerebro presta atención al mundo y cómo lo experimenta. Gracias, Jimber. Nuestra esperanza es que al final de esta charla puedan comprender cómo funcionan estos procesos en nuestro cerebro, qué ocurre cuando se alteran y cómo los clínicos pueden evaluarlos, entre otras cosas. Así que vamos a sumergirnos en ello. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a los que nos escuchan. El día de hoy queremos brindarles herramientas que les puedan ser útiles en su vida diaria, ya sea como padres, maestros o simplemente desean conocer acerca del funcionamiento de nuestro cerebro. Bueno, comencemos con la atención, Jimber. ¿Puede decirnos qué es la atención desde un punto de vista neuropsicológico? Claro, Mariana. La atención es la capacidad de elegir y concentrarse en estímulos pertinentes e ignorar los irrelevantes. Supongamos que estás en una cafetería charlando con un amigo y a pesar del ruido, del sonido, la música y otras conversaciones puedes enfocarte en lo que tu amigo te está diciendo. Eso es atención. No es un proceso único, sino que hay varios tipos de atención. Con las que tenemos atención sostenida, que mantenemos la atención durante un periodo largo, atención selectiva, que es elegir en qué enfocarnos, atención alternante, que es cambiamos el foco, y atención dividida es prestar atención a varias cosas al mismo tiempo. ¿Y qué áreas del cerebro están relacionadas con la atención? La mayoría de las veces la información reticular en el cerebro medio está relacionada con el estado de alerta o la vigilancia. Esta estructura actúa como un interruptor para mantener nuestro cerebro despierto y listo para recibir información. Después de eso está el tálamo, que es la estación de relevo para la información sensorial, y la corteza prefrontal, particularmente las áreas dorsolaterales y orbitofrontal, cuyas funciones están asociadas con el control y la regulación de atención. También debe mencionarse la corteza cingulada anterior, ya que nos ayuda a detectar errores y conflictos atencionales. Así es, Jimber. Cuando hablamos de conciencia, nos referimos a esa experiencia única de percibir tanto los estímulos internos como nuestros pensamientos y emociones, como los externos, lo que sucede a nuestro alrededor. La conciencia es el resultado del funcionamiento de toda nuestra corteza cerebral. Es lo que permite que todos esos procesos mentales se integren y se vivan como una experiencia unificada. Un actor clave aquí es el tálamo, que actúa como un receptor e integrador de información, enviando todo lo que necesitamos procesar a la corteza cerebral a través de circuitos tálamo-corticales. Es realmente impresionante cómo nuestro cerebro coordina todo esto. Entonces, cuando hay cambios en la atención... Mariana, hay que tener en cuenta que las modificaciones en estos procesos pueden ser bastante diversas. Por ejemplo, el trastorno por déficit de atención con sin hiperactividad, conocido como TDAH, es una de las condiciones más documentadas que afecta la capacidad de mantener la atención y el autocontrol. Pero también hay otras cosas y otros casos, ¿no? Como las alteraciones de la atención que pueden surgir tras una lesión cerebral traumática o un daño cerebral adquirido. Las personas que atraviesan por estas situaciones pueden enfrentar desafíos como dificultad para concentrarse, mantener la atención solo durante breves periodos, distraerse fácilmente o incluso no poder sostener la atención en absoluto. ¿Y cómo se evalúan estos cambios? Para evaluar estas dificultades contamos con una variedad de pruebas neuropsicológicas. Una de las más utilizadas son las tareas de desempeño continuo, donde pedimos a la persona que responda a ciertos estímulos y que ignore otros. Esto nos ayuda a medir tanto la atención sostenida como la atención selectiva. También usamos la prueba de Stroke, que es un ejercicio muy interesante. Imaginen que vean la palabra rojo escrita en azul, ¿no? Y tienen que decir el color en el que está escrita en lugar de leer la palabra. Este es un reto que realmente pone a prueba nuestra capacidad de inhibir respuestas automáticas y no podemos olvidar en el aula
una prueba innovadora que utiliza la realidad virtual para crear un aula realista, con distracciones, lo que permite evaluar la atención en un contexto auténtico. Les quiero compartir un caso. Carlos, un niño de 9 años, llegó acompañado de sus padres porque tenía dificultades para terminar sus tareas. Se distraía mucho en clases y parecía estar siempre en las nubes. Tras realizarle evaluaciones como la prueba de Quiz 4, escala de inteligencia de Wechsler para niños cuarta edición, que mide la memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, además de estas pruebas de atención sostenida, se determinó que tenía TDAH de tipo predominante inatento. Gracias a un tratamiento integral y apoyo neuropsicológico, Carlos logró mejorar notablemente su desempeño escolar y su capacidad de atención. Ahora, sobre el tema de la percepción. Tirsa, ¿podrías decirnos qué es la percepción? Sí, Mariana, la percepción es un proceso de responder a los estímulos que recibimos a través de nuestros sentidos, al examinarla y darle significado a la luz de las cosas que hemos visto, oído o sentido en el pasado. No se trata solo de capturar la realidad, sino de darle forma. Por ejemplo, cuando registras un objeto familiar, una imagen familiar, como una silla, en tu cerebro esto no se almacena simplemente la información sobre la presencia visual de una silla, sino que nuestro cerebro entiende la imagen como una silla a la luz de lo que ya sabe acerca de esa silla y para qué. ¿Y cuáles son las áreas del cerebro que median la percepción? Es una función de la modalidad sensorial. La información visual se transmite al cuerpo geniculado lateral del tálamo a través del nervio óptico y llega a la corteza visual primaria en el lóbulo occipital. Por ejemplo, el reconocimiento facial se lleva a cabo por la región del giro fusiforme y la percepción del movimiento en la región. En audición se sabe que la información influye del oído interno al tálamo y de allí a la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal. Sin embargo, cabe señalar que el cerebro combina información de varios sitios para producir una sola percepción. Y algo realmente interesante es que la percepción y la memoria están tan entrelazadas. Nuestras memorias y experiencias condicionan cómo interpretamos el mundo que nos rodea. Por eso, dos personas pueden interpretar el mismo estímulo de diferente manera. Jessica, ¿cuáles son las alteraciones que pueden afectar la percepción? Claro, Mariana. Existen muchos trastornos perceptuales. Uno de los más conocidos es la agnosia, donde la incapacidad de reconocer objetos, rostros de personas o sonidos es prevalente a pesar de no haber daño sensorial. La prosopagnosia es un ejemplo en el que una persona es incapaz de identificar rostros familiares a pesar de tener una visión normal. Hay incluso cambios en la visoespacial y dificultades para encontrar su lugar en el espacio o usar puntos de referencia en el entorno físico. Un caso más extremo sería la ceguera cortical, donde las áreas visuales primarias están dañadas. Aquí, aunque los ojos están activos, el cerebro es incapaz de comprender las señales visuales. Entonces, ¿cómo se evalúan estos cambios? Se realizan muchas pruebas neuropsicológicas diferentes. En este contexto, la percepción visual puede evaluarse con tareas como el reconocimiento de objetos, rostros, figuras. Las pruebas de organización espacial y reproducción de dibujos se emplean para habilidades visoespaciales antes de examinar la percepción. Deben excluirse los problemas visuales porque la visión es necesaria para la percepción visual. La prueba de Barcelona es una prueba popular que comprende subpruebas para evaluar genocias visuales, auditivas y táctiles. La prueba de figuras superpuestas también se emplea para medir la discriminación de objetos superpuestos. Déjame hablarte de Elena, una paciente de 62 años que sufrió un derrame cerebral en su hemisferio derecho. Tras el evento, Elena dejó de responder a estímulos del lado izquierdo del campo visual. Chocaba con cosas de su lado izquierdo y solo comía del lado derecho de su plato. Este fenómeno se llama heminiglencia espacial. Esto es una distorsión perceptual. Se determinó por fallo de prueba como la cancelación de líneas y el dibujo de un reloj. La paciente fue tratada con un programa de rehabilitación neuropsicológica con ejercicios para entrenar la atención del lado que estaba dañado, los cuales dieron un excelente resultado. Entonces,
hemos repasado algunos de los aspectos más básicos de la atención, la percepción y la conciencia. Estos son, como hemos podido darnos cuenta, como hemos podido observar, dependientes entre sí, para poder darle y atribuirle al mundo que nos rodea un significado. Lo que quiero subrayar es que podemos entrenar tanto la atención como la percepción y mejorarlas incluso después de cualquier daño cerebral, gracias al poder de la neuroplasticidad. Muy bien, como psicólogos neuropsicológicos, nuestro trabajo es esencial. Nos dedicamos a conocer, evaluar y tratar a las personas que enfrentan alteraciones en estos dominios. Si tienes algún familiar que presenta cualquier cambio en la atención o la percepción, te recomendamos que consultes a un médico pronto. Reconocer la condición temprana e intervenir puede tener un efecto sustancial en el pronóstico. Y para los maestros es importante saber que muchos problemas de aprendizaje pueden estar relacionados con problemas de atención o perceptuales. Y luego personalizar la instrucción para satisfacer esas necesidades es bastante poderoso. Por último, alentamos a la comunidad en general a ser más consciente de estos procesos de pensamiento sobre los que generalmente no reflexionamos. Entender cómo funcionan nos puede ayudar tanto a mejorar nuestro propio rendimiento cognitivo como a ser más compasivos con aquellas personas que tienen alguna clase de dificultad en estos aspectos. Esperamos que este episodio haya sido productivo y atractivo para ustedes. Hasta el próximo podcast de Neurociencia en Palabras Simples. Adiós.